Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Los convidamos a partir de abrochado el cinturón, hacia donde me lleven. hay que abrocharse los cinturones un montón, ¿no? En este tiempo más que nunca. En la película El Padrino, no sé si recuerdan la escena, si no alguna vez la pueden chequear, cuando un inmigrante italiano se topa con la aduana estadounidense y le preguntan en inglés cuál es su nombre y apellido, y no entiende, y no entiende, y no entiende. Él termina diciendo en voz alta el nombre de su pueblo, Corleone, viene de Corleone, y quedará bautizado para siempre con ese apellido, que era el apellido de su pueblo. Un inmigrante árabe que llegaba a la Argentina, que tenía un apellido que era Nashem, se topó con lo mismo ante un funcionario de inmigraciones de la Argentina, y como no entendían nada de lo que decía, ni él entendía el castellano, 3 o 4 veces alzó las manos al cielo, como invocando a Alá, como diciendo, ¿cómo salgo de esto? El funcionario la hizo fácil, bautizó a ese inmigrante como Estrella. 4 de julio de 1940, entonces nació en Tucumán Miguel Ángel Estrella. Miguel Ángel Estrella ya no está entre nosotros. Se partió de este mundo hace 2 años y fue un caso completamente extraordinario. Un chico que, nacido en 1940, supo desde muy chiquito que era la justicia social, porque vivió los años felices del primer peronismo y al mismo tiempo, formándose como un músico, fue un extraordinario pianista. Quiso pensar que podía poner el arte de tocar el piano en los salones de conciertos. De hecho, lo hizo un montón de tiempo, al servicio de aquellos que nunca podrían escuchar un concierto si el piano no fuera hasta ellos.
El programa de Miguel Ángel Estrella era llevar Chopin, Mozart, Beethoven, Debussy, Bach, hasta donde los pobres y necesitados estaban huérfanos de esa clase de estímulos. Y vaya si lo logró, y vaya si fue importante para el mundo. Y vaya si sufrió en este mundo. La última vez que lo vi en persona era en el cumpleaños 90 de Osvaldo Bayer. Se celebraba en una plaza a 2 cuadras de la casa del tugurio de Osvaldo Bayer. Y pese a que era un poquito menor que Osvaldo Bayer, ahí estaba en medio del frío Miguel Ángel Estrella. Conversamos un ratito, había muchísima gente, muchos músicos, muchos artistas. Él no iba a tocar. Le estaba imposibilitado volver a tocar desde que la dictadura militar en Uruguay lo detuvo, lo torturó y afectó muchísimo sus manos. Pero decía, ¿y en qué otro lugar del mundo el que había vivido una parte de su existencia en París podría yo estar si estamos celebrando el cumpleaños de Osvaldo Bayer? Si lo escuchamos tocando Chopin en el Centro Cultural Kirchner, nos encontraremos con momentos deliciosos de nuestra propia historia. Recuerden que fue delegado permanente de la Argentina ante la UNESCO durante los años de los gobiernos kirchneristas, desde el 2 de octubre de 2003 hasta el 10 de diciembre de 2015. Era, si se quiere, una referencia del peronismo en el mundo de la música culta y clásica. En ese sistema complejo de identidad, de ideas y también de militancia. Está la historia de un chico que una vez en un acto público, en una provincia pobre de la Argentina, le hizo llegar al bolsillo de Néstor Kirchner un pedido. Estudiaba violín, necesitaba un violín para estudiar, pero sus padres no podían pagarlo. Y al volver a Buenos Aires, Néstor encontró la carta de ese pibe y se preocupó personalmente por eso. Y le pidió una ayuda a Miguel Ángel Estrella, que finalmente terminó donándole al Estado para ese chico un violín que convirtió a ese joven en un concertista. Con eso se solucionó un problema, el problema de un individuo, empatía con una persona. El asunto es que Miguel Ángel Estrella había pensado un plan muchísimo más grande, que luego otros gobiernos en el mundo, el gobierno de Venezuela sobre todo, el gobierno de Salvador Allende en Chile, llevaron adelante. Socializar la música académica, la música de conciertos, la música culta, la música clásica, de tal manera que esté disponible y al acceso de todos, y que el acceso de esa música le ayude a muchísimos a encontrar un estímulo para la vida. Claro, tienen que estar presentes los estados, pagando los sueldos de los profesores, comprando los instrumentos que si no se perderían a esos músicos que vienen de los sectores que no podrían comprar instrumentos con los sueldos de los padres. Miguel Ángel Estrella no dudaba en decirlo. Como todos los niños del campo nacional y popular de la época, estaba enamorado de Evita. Tiene que ver con mi infancia y con lo que nos marcó a los chicos de mi generación y de otras generaciones, la figura de Evita, con su inmensa solidaridad y compasión por los que más sufren. Y llegó a Tucumán para inaugurar un hogar escuela muy hermoso para chicos de familias muy numerosas, y muchos de esos chicuelos estábamos enamorados de Evita, de su fibra, de su garra, de su ternura también. Y los más audaces, cuando se rompieron filas, porque habíamos ido una multitud de chicos de escuelas primarias a recibirla, cuando ella entró en el hogar escuela, algunos nos colamos para ver si era tan hermosa como aparecía en las fotos, y ella, viéndonos flacos, desarrapados, nos empezó a acariciar la cabeza, a pellizcarnos las mejillas, y con esa voz trémula que ella tenía nos dijo: me voy a matar luchando para que cada uno de ustedes pueda elegir un destino. Y eso quedó ahí grabado para siempre, ¿no? Vaya si queda grabado para siempre. Cuando Evita partió, cuando ingresó a la inmortalidad a las 20:25, Miguel Ángel Estrella tenía 11 años. Por la condición social de los suyos y de su familia, de no haber mediado aquel estado presente como
pasó en la historia de muchos otros músicos muy importantes de la Argentina, incluso la música de conciertos, desde Marta Argerich a Astor Piazzolla. Él no hubiese podido encontrar la inspiración, el aliento y los recursos materiales para desarrollar el talento que evidentemente portaba. Y fue de los que no olvidaron nunca. Unos pocos meses antes de morir, murió en 2022, el 7 de abril. En 2020, para el 17 de octubre, desde París le piden un saludo, 17 de octubre, el Día de la Lealtad. Y este pianista, capaz de imantar públicos en el mundo completo, tocando los repertorios más cultos y más sofisticados, entiende que es un buen momento para tocar la marcha peronista. 17 de octubre, a mí siempre me gustaba estar en Tucumán y por añadidura en Buenos Aires, pero ahora estoy en París y hace unos días, en el cumpleaños de Perón, hice una plegaria para él y pensé por supuesto en Evita, de la que yo niño estaba enamorado. Bueno, me gustaría estar en Tucumán, vuelvo al principio, pero estoy en París y desde acá digo viva Perón, carajo. Están viendo el streaming, lo notarán, los que no pueden buscar imágenes de Miguel Ángel Estrellas tocando. Tenía las manos deformadas por la tortura que sufrió en las cárceles de Uruguay después de ser detenido. Cuando lo detuvieron sabían quién era. Y el asunto de machacarle a martillazo las manos era básicamente impedirle tocar en el futuro. ¿Y qué había hecho de malo Miguel Ángel Estrella? Había militado el peronismo de los años 70. Lo que había hecho es llevar adelante un programa de vida que mezclaba su formación desde los 11 años como pianista, su acceso al conservatorio a los 18, una beca del Estado argentino que le permitió estudiar como a Quincy Jones o Astor Piazzolla con Nadia Boulanger en París, desarrollarse, formarse y poner todo eso que había recibido el Estado al servicio no solo de los que pueden pagar entradas, sino de los que jamás podrían pagar entradas. Esa mezcla del amor por los otros, porque provenía del campo en que el amor a los otros le salva la vida a muchísimas personas, y la más sofisticada formación como pianista de lo que llaman la música de conciertos. Así lo contaba él, lo que le dio el país y lo que él sentía que tenía que devolver. Mi país me dio mucho amor siempre, yo siempre sentí el apoyo del público, desde mi primer concierto a los 23 años. Me sentí profeta, ¿no? Primero de Tucumán, después de toda la Argentina y de un gran sector de América Latina. Y después, más tarde, también en Europa. O sea que es una vida cumplida en todos esos aspectos. Pero esos sueños de mechar en esta cosa tan extraordinaria que es la música, el amor por el otro, sobre todo por aquellos que más lo necesitan. Recuerdo que una vez que un gran director de música del mundo, Zubin Mehta, hizo un concierto público en la 9 de julio y reunió una multitud, el crítico principal, ya no está entre nosotros, del diario principal de la Argentina, puso el grito en el cielo. Dijo que eso era demagogia y populismo, que para ver a ciertos artistas el público tenía que pagar, tenía que ir al Teatro Colón y que tenía que pagar, que liberar a las masas esa música que pertenece a ciertos reductos y a gente autopercibida como culta, era faltarle el respeto. Fíjense qué cantidad de elementos en lo que debía ser un debate, si esto es una batalla cultural, y en realidad se cae de maduro. Que Pavarotti haya cantado para 500.000 personas en la 9 de julio es parte de una agenda triunfal de los que piensan que hay que poner el arte al servicio de la gente y no la gente al servicio del arte. Pero hay sectores muy empoderados,
Recuerden que el presidente Javier Milei fue invitado al Colón apenas ganó la elección a una velada de ópera y que hoy dice que junta amigos en Olivos los domingos por las tardes para ver conciertos de ópera o películas, cómo ahí se juegan un montón de asuntos y cómo hombres como Miguel Ángel Estrella colaboraron muchísimo para que la gente entendiese por fin que Beethoven tenía que sonar en la Villa 31. Es como si debiera siempre explicar por qué hago las cosas que hago, ¿no? Como si fuera un pecado hacer lo mejor de uno mismo y tratar de hacer una unidad entre la gracia que Dios puede haberme dado con respecto a la música y hacerla un todo con lo que es la vida familiar, el compromiso con los más pobres, el tener una presencia fuerte. Significaba descorrer la cortina de los prejuicios para que Beethoven tenga su lugar en la Villa 31, que Mozart viva en la Villa 21, que de la Ciudad Oculta haya talleres de música para que los chicos toquen la flauta, el violín. Y en la Argentina, tan maniqueísta, no soportan esa unidad de un bicho que ha buscado eso toda su vida. Esta semana en que se cumplieron 50 de la muerte de Juan Domingo Perón y muchísima gente anda pensando en el fantasma de Evita que flota en el aire, Cristina Fernández de Kirchner respondió sobre ese asunto en el reportaje que emitió el streaming Gelatina el domingo pasado. Es bueno pensar en aquellas políticas de asistencialismo y beneficencia que además incluían por detrás la justicia social, que no se quedaban en la solución individual de los problemas, que además era importante, sino que trataban de que la sociedad se pensara en términos muy distintos de aquellos que proponen los gobiernos liberales o neoliberales, que soy yo, y no es bueno pagar impuestos. Y la verdad que aquella prédica era completamente contraria y fortificó a los sectores que luego históricamente estarían y deberían estar agradecidos a la existencia de un Estado regulador. En aquel peronismo de juguete, Osvaldo Soriano cuenta su infancia cuando la única posibilidad de conseguir las camisetas para un equipo de fútbol en un barrio pobre del interior de la Argentina era escribir una carta y que desde la Fundación Evita a la Presidencia de la Nación te la mandaran, porque ningún padre podía pagar por camisetas o por pelotas de fútbol. A Miguel Ángel Estrella, en San Miguel de Tucumán, en una familia pobre, para una celebración de Reyes, le llegó un pianito de regalo. En la fiesta de Reyes, por ejemplo, circulaban camiones por Tucumán el día antes de Reyes, el 5, y dejaban regalos en cada casa. Y a mí me tocó un pianito, como un símbolo, ¿no? Y después, a los 11 años, mi viejo me llevó al primer concierto sinfónico para que escuche una orquesta sinfónica. Y en el programa había el concierto en mi menor de Chopin. Y yo al principio, cuando había una obertura seguramente, estaba muy distraído mirando las luces de ese lugar. Nunca había entrado en un teatro como ese, ¿no? Y de pronto aparece una mujercita polaca que había tenido el premio Chopin. Bueno, y empieza la orquesta y cuando arranca el piano, sentí un sacudón dentro mío y empecé a pellizcarlo, me agarré de la butaca y lo pellizcaba a mi viejo diciendo: papá, eso quiero ser, eso, quiero tocar el piano así. Es fácil sacar la cuenta. Miguel Ángel Estrella nació un día como hoy, 4 de julio de 1940. Cuando él tenía 11 era 1951. El esplendor de las políticas culturales del primer peronismo y también esa concepción de que había que trabajar los territorios en todos los sentidos para que se produjera el milagro, pero nunca fue magia, sino siempre fueron políticas, de que los chicos destinados a ser siervos de la tierra pudiesen encontrar en la medida de sus posibilidades, acompañados de sus padres, de sus familias, pero con el Estado tutelar, un camino distinto de aquel que le había trazado hasta ahí la historia argentina. Son muchísimas las relaciones personales entre grandes figuras de la historia de la cultura y esa época que disparó otras políticas que vinieron después y que han continuado hasta hoy a pesar de los pesares y que nunca nadie, ni siquiera una dictadura militar, había combatido hasta ahora, hasta la distopía de Javier Milei. Los Javier Milei de este mundo, esa concepción individual, competitiva y sin empatía por los demás, termina torturando a músicos. Ya habían asesinado en Chile a Víctor Jara en el marco posterior de los días siguientes al golpe de Estado de 1973, cuando Miguel Ángel Estrella, que se ha ido de Buenos Aires
para poner su vida en resguardo, es capturado por el operativo Cóndor en Uruguay. Y lo torturan a sabiendas de quién es, y si no lo matan es porque hay una intervención internacional muy importante en su defensa que incluye el mundo intelectual completo. En otros casos eso no sirvió. En este caso, la presión internacional, pero por el poderío de la figura simbólica de Estrella, sobre todo en Europa, sí funcionó. ¿Y qué le decían los torturadores? Escuchen su testimonio. En las sesiones de tortura, por ejemplo, del Plan Cóndor en Uruguay, que en la última sesión me dijeron, a ver, como no das ni un dato de nada, bueno, hijo de tal por cual, etcétera, te vamos a hacer lo que le hicimos a Víctor Jara en Chile. Te vamos a cortar las manos y después te vamos a matar. Bueno, y yo nunca vi nada, digamos, pero tenía las manos encadenadas atrás, los pies engrillados, desnudo y con una capucha. Entonces, supongo que era una mesa en que me ataron, hicieron accionar una sierra eléctrica. Bueno, me corrió un frío por la espalda y hasta hoy me sorprende lo que salió de mí. Yo rezaba como un descosido, ¿no? Pero buscaba imágenes del rezo. Repetía 50 veces, Padre nuestro que estás en los cielos, hasta que veía la cara de Dios, ¿no? Lo que salió de mi boca, ¿no? Que Dios los perdone por lo que van a hacer, yo voy a tratar de perdonarlos. Y ahí no me tocaron más. Mucho después, 2 años y medio más tarde, supe que ese 6º día de tortura llegaron 2 emisarios de la UNESCO con el mandato de negociar que no me traigan a la Argentina, porque mi destino era la ESMA. Eso se sabía, y se sabía que era un centro de desaparición y muerte, ¿no? Eso ocurrió cuando Miguel Ángel Estrella era un treintañero avanzado. Había hecho una carrera enorme, pero básicamente había desarrollado el plan de pensar a Mozart en la Villa 21, a Beethoven en la Villa 31. Nunca más pudo tocar con la misma velocidad, ni con la misma capacidad digital de entonces. Sus manos en cada concierto, la exposición de sus manos en público, eran también una denuncia, pero en las siguientes largas 4 décadas, lo que no tuvo de velocidad en los dedos después de la tortura de 6 días en Uruguay, lo tuvo de prestigio en el mundo por la dignidad y la hidalguía con que siguió tocando el piano y siguió demostrando que hay personas que mejoran el mundo con su sola presencia. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube, activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
Y a las 14:27 le pregunto a Marina Glesser, la señorita de la gorra aquí en el estudio, ¿cómo le va, madame? Del sombrerito, ¿cómo va? ¿Sombrerito o gorrita? No. Si tiene visera es gorra, me parece. A mí me gusta la palabra gorra. Sí, bueno. La gorra, no me gusta. No, bueno, tiene. Te pones la gorra. Es para aplicar un concepto teórico académico de la universidad. Tiene vaguedad, ¿no? La palabra, porque no tiene límites lo que significa, puede ser dos cosas, ¿no? Sí, es un objeto que por ahí define a quienes lo portan, pero hay mucha gente que usa la gorra. Hay gente que pertenece a la gorra y hay gente que se pone una gorra. Tengo una gorrita puesta como ningún pibe nace chorro. Más o menos así. ¿Qué nos tiene preparado para más adelante en el programa? Bueno, estoy con un poco de los nervios alterados, perdón, Carlos. Sí, así son las cosas. Mire, yo veo en la portada de un diario acá a Donald Trump, por ejemplo. Con la gorra. ¿Qué tiene puesto? Una gorra. Bueno, voy a sacar. Es exactamente igual a la suya, solo que es roja y está en campaña. No, y está escrita. La mía te debería decir cosas también, pero bueno, no dice. A lo mejor podríamos ponerle no estoy en venta. Sí, no estoy en venta o no puedo creer que todavía tengamos que reclamar estos derechos. Bueno, ¿qué voy a traer para los próximos minutos del programa? Vamos a hablar con Carolina Fernández. Carolina Fernández es actriz, es periodista, es productora, es escritora y es madre. Creció en Carmen de Patagones, su madre era maestra, su padre burrero, y se vino para Buenos Aires a los 17, después vivió en México, regresó acá a los 22, estudió cine, trabajó como actriz, productora, ahora también conduce un programa de radio en Radio Splendid, parió a su primer hijo, y bueno, y a partir de eso escribió este libro que acaba de publicar por la editorial Sudestada, que es de este año 2024, y se llama Puta Madre. Es una historia fuerte, desde ya les anticipo. En su caso, Pablo Hacker ya tiene entrevistado en línea. Ya estamos así. A las cosas. Viste, bien veloz. Sí, tenemos en línea a Rogelio Iparraguirre, que él es diputado de Unión por la Patria, por la provincia de Buenos Aires, porque en 20 días arrancan los Juegos Olímpicos en París. Hay una delegación argentina que va, pero obviamente también llegó el ajuste al alto rendimiento, al deporte de alto rendimiento. Entonces se me ocurrió preguntarle al autor de un proyecto que justamente busca financiación para los atletas, que nos cuente un poquito cómo está la situación. ¿Qué tal, Rogelio? Acá Pablo, Carlos y Marina, te saludamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo andas? En principio es tristísimo que no haya plata para los deportistas olímpicos cuando el presidente Javier Milei, con la nuestra, con la tuya, con la de todos, ha dado en estos 6 meses 3 veces la vuelta al mundo con gastos pagos por el Estado, ¿no? Así es, exactamente. Mira, podríamos hacer el cálculo del costo de esas 3 vueltas al mundo para recibir premios personales, cuyo prestigio, además de los propios premios, está en cuestión, y probablemente, mira, no quiero equivocarme, pero probablemente estaríamos por encima del presupuesto asignado al alto rendimiento deportivo en lo que va de su gestión. O sea que es realmente así, no estamos en una metáfora. Con esa guita, no. Perfectamente nuestros deportistas de alto rendimiento estarían mucho mejor financiados y con más posibilidad de competir seriamente en los Juegos Olímpicos, por ejemplo. Mira, ayer en la Cámara de Diputados de la Nación recibimos una reunión muy linda y muy triste a la vez. Recibimos a las autoridades de las 3 entidades superiores del deporte en Argentina, el presidente del Comité Olímpico Argentino, el presidente del Comité Paralímpico, el presidente de la Confederación Argentina del Deporte, y a una veintena de nuestros deportistas más consagrados, entre ellos grandes orgullos nacionales, tanto el deporte olímpico como paralímpico, medallistas, gente que admiramos mucho y que siempre es muy lindo no solo verlos vestir la celeste y blanca, sino escucharlos también, pero muy triste, te decía, por el panorama que pintan, donde a la subejecución que está sufriendo el deporte en general, no solo el alto rendimiento, ahora porque estamos a las puertas de las Olimpiadas de París 2024, pero el deporte en general, recordá que en paralelo al desfinanciamiento del ENAR, del Ente Nacional del Alto Rendimiento Deportivo, creado por Cristina Kirchner, 2009. Mediante ley del Congreso en el año 2009, y me gustaría contarte un poquito de eso, por favor. Pero en paralelo también estamos viviendo, hoy comunicó la provincia de Buenos Aires y las provincias patagónicas, que en estas condiciones
no van a participar de los torneos Evita. Sí, eso se ya venía. no es el deporte del alto rendimiento, sino el deporte social. Porque, digamos, el deporte de alto rendimiento es lo que se ve cuando hay una gran competencia, como es el caso de la vidriera de los Juegos Olímpicos, pero todo el año hay un montón de deportistas que necesitan. Bueno, nos pasó hace poquito en la radio que ayudamos a un chico que era juega al ping pong para llegar a simplemente poder participar de un torneo internacional. Él era campeón argentino de ping pong y no tenía plata ni siquiera para poder viajar a Bolivia, donde se realizaba el torneo. O sea que esto que se ve en el alto rendimiento, me imagino que hacia abajo es aún más grave. Por supuesto, desde ya que es todo un encadenado, ¿no? El desarrollo deportivo, que es considerado a nivel global uno de los 4 índices del desarrollo nacional, por eso vos no encontrás país desarrollado del planeta que no esté en los primeros lugares del desarrollo deportivo. Por supuesto que es encadenado y es integral, es decir, si vos no tenés políticas públicas activas y eficientes que atiendan la base del deporte, que empiezan el deporte social, en los clubes de barrio, en los torneos, en la educación física en las escuelas, obviamente por más financiamiento que tuvieras, no es el caso, pero por más financiamiento que tuvieras, tampoco verías resultados en el alto rendimiento deportivo. Pero es cierto que el alto rendimiento necesita políticas enfocadas. La clave de todo es la estrategia. Y una estrategia es un programa sostenido en el tiempo, que entre otras cosas requiere financiamiento. Por eso es tan importante aquella ley de Contame esa del 2009. ¿Qué es lo que cambió en ese momento? Contales a la audiencia. En el 2009, a través de una iniciativa de Cristina Kirchner y Néstor Kirchner, recordemos que era diputado de la Nación, Argentina incorpora a su estrategia de deporte, a su política pública, algo que en la historia jamás habíamos tenido, que es una política específica del alto rendimiento. ¿Cómo se lo hizo? Bueno, además en el desarrollo de un plan estratégico, lo que había que otorgarle al deporte eran 2 cosas que requerían que van de la mano. La primera, la autarquía. Es decir, ese plan estratégico del alto rendimiento deportivo tiene que poder trascender a los gobiernos de turno, que están obviamente regidos por el ciclo democrático de 4 años, y las políticas de alto rendimiento tienen por lo menos para arrancar 8 o 10 años para empezar a ver resultados. Entonces, otorgarle la autarquía financiera. Por eso era un ente nacional, digamos, que tenía justamente financiación aparte, ¿no? Exactamente. Al ser así, su presupuesto no dependía del presupuesto nacional, sino que se había generado una vía de financiamiento exógena al presupuesto nacional, que era el 1% de la facturación de las compañías de telefonía celular neto de IVA. El 1%, bien, o sea que el 1%, ¿no? De las compañías que yo me animaría a decir que son las que más ahora recaudan, por a poco han sido desreguladas plenamente, ¿no? En su juridicidad, en sus cuadros tarifarios, etcétera, por decretos recientes de hace 3 semanas, también del presidente Milei, las que más recaudan. Con el 1%, Argentina, en términos de financiamiento, se había puesto a la par de países de nuestra región como Brasil y Colombia, que son, sumados a Chile más recientemente, los espejos donde nosotros necesariamente tenemos que mirar. Pero hubo un momento en que eso se cortó. O sea, eso que fue algo muy bueno, ¿qué punto de inflexión tuvo? Cuando empezamos a ver resultados, yo te decía recién, a los 8 años, en el mejor de los casos, se ven resultados. Vamos a contar la historia de Brian Toledo como un ejemplo, pero hoy fue muy interesante lo que empezó a ocurrir. Cuando empezamos a ver esos resultados, en el gobierno de Mauricio Macri, por un decreto se derogó el artículo 39 de la ley de creación del ENAR, que es precisamente el artículo que dispone que el financiamiento de ese ente del alto rendimiento es por el 1% de las compañías. O sea, básicamente pasó a ser financiamiento del presupuesto. O sea, básicamente las compañías dejaron de perder dinero o perder entre comillas, no ganar tanto. No pierden nunca. No pierden nunca. Depende del Tesoro y depende de los vaivenes económicos de cada circunstancia. Pero vos, junto con otros legisladores, presentaron un proyecto para que esto vuelva a ser así, ¿es correcto? Sí, no literalmente así, sino mejor. ¿Qué es lo que ocurrió del 2009 a esta parte? Uno dice, bueno, pasaron solo 15 años, en nuestras vidas puede ser poco tiempo. En lo que es la transformación del negocio de las telecomunicaciones, 15 años es una vida, es como pasar de la edad de piedra a la edad de bronce. Claro. Hubo en el medio fusiones, triple play, integración horizontal del negocio de las telecomunicaciones. Entonces, lo que planteamos nosotros, que más que reponer el 1% de la facturación de la telefonía celular, la legislación tiene que evolucionar a la par que evoluciona el sector o el sujeto al que busca legislar. Por eso ahora en este proyecto de ley que hemos presentado junto a la diputada Tolosa Paz, disponemos, entre otras, un montón de cosas,
que es el 1% de la facturación total neta de IVA de las telecomunicaciones. Esto es telefonía celular, televisión Internet, por cable, televisión claro. digital, internet domiciliaria, corporativa, datos, servicios de telecomunicación, servicios satelitales, que obviamente da otro monto que permite recuperar parte del tiempo perdido, pero además creamos un Consejo Federal del Alto Rendimiento Deportivo que hace que, en términos financieros, la mitad de ese 1%, es decir, el 0,5% de la facturación total de las telecomunicaciones, vaya por coeficiente de coparticipación a las provincias. Claro, claro. Ese 0,5% de la facturación, para darnos una idea de la envergadura que tiene, significa, nosotros elaboramos un cuadro del presupuesto asignado a deporte por cada una de las provincias argentinas, de acuerdo a sus presupuestos vigentes 2024, bueno, significa la duplicación de lo que ya tiene cada provincia, algunas más, otras menos, pero en promedio, la duplicación de lo que tiene cada provincia asignado como inversión al desarrollo del deporte. Lo cual significa una vuelta de campana para la planificación y el financiamiento del deporte de alto rendimiento en la Argentina. Ahora la veo difícil, no sé por qué. ¿Cómo la ves vos con tus colegas en el Congreso? ¿Es posible que eso llegue a algún lugar, que haya algún interés por parte del oficialismo en este momento por una iniciativa de este estilo que claramente iría a quitarle una porcioncita muy pequeña de la enorme ganancia de estas empresas? Mira, yo trato de no ser ingenuo, pero hay un contexto de oportunidad favorable. Primero porque tanto, por ejemplo, Héctor Baldassi, representante del PRO en la Comisión de Deporte, como sectores del radicalismo, y obviamente Unión de la Patria, que somos los autores del proyecto, te decía la diputada Tosa Paz y yo, sí. Arrancamos con el pie derecho. Segundo, porque en algún punto recoge lo que se presupone es la Biblia del presidente Milei, porque ese es un proyecto que no tiene costo fiscal. Claro. Todo lo contrario, no solo no tiene costo fiscal, sino que incluso le permitiría al Estado Nacional ahorrarse los magros 6.000 millones de pesos que está invirtiendo este año 6.000 en el millones deporte de de alto pesos, rendimiento. nada más. 6.000 es la inversión total proyectada, ¿sí? Proyectada, no lo que ya se invirtió, teniendo en cuenta que estamos a 20 días del inicio de los Juegos Olímpicos. Lo que nos planteaban ayer las autoridades del Comité Olímpico Argentino y los deportistas olímpicos que nos visitaron, es que su temor, en realidad ya tuvieron la confirmación de parte del secretario de Deportes, del Daniel Scioli, sí, que terminados los Juegos Olímpicos no van a haber un peso más. Entonces, de nuevo, estamos todo el tiempo sin poder retomar la senda de la planificación estratégica, que es la condición excluyente para ver resultados, pero no solo para ver resultados, para triunfar en los Panamericanos, en los Mundiales, en los Juegos Olímpicos, en los Sudamericanos, sino que esos resultados que se ven en la punta de la pirámide son los que traccionan al resto del sistema del deporte. Entiendo. Empezando por lo más importante, que es que más niños, niñas y jóvenes practiquen deporte en la Argentina, que ese deporte esté apalancado, apoyado, sostenido por el Estado Nacional y en este caso con este proyecto, esta innovación muy importante por los estados provinciales, porque incorporamos, mira, el ENAR tiene en su programa, brinda cobijo de alguna manera a un universo que no supera los 1.200 deportistas. Estás hablando del alto rendimiento, siempre. Claro, uno puede decir entonces que el alto rendimiento deportivo de excelencia en la Argentina, en este país de 47 millones de habitantes, son 1.200 deportistas. Y llegan 120, ¿no? Los Juegos Olímpicos, tengo entendido. Exactamente. Claro. Ahora, esto está estudiado a nivel global. Por cada deportista de excelencia en el alto rendimiento, hay alrededor de 100 deportistas en lo que se llama en vías al alto rendimiento. Es decir, claro, no son propiamente deportistas de alto rendimiento, pero tampoco son deportistas de la base de la pirámide. Le falta un empujoncito del Estado para poder llegar a alto nivel. Planificación, financiamiento. Nosotros estamos planteando con este nuevo financiamiento un programa nacional de salud mental en el deporte, un programa nacional de medicina del deporte y biomecánica, competencias internacionales, incorporación de tecnología, de infraestructura deportiva, triplicar el sistema de becas a deportistas. Entiendo. Y mucho más de lo que te estoy contando, que no tendríamos tiempo, alcanza y sobra con el 1% del proyectado para este año de la facturación neta de IVA del conjunto de las telecomunicaciones. Te voy a sacar un segundito del tema deportivo para que me cuentes qué pasó hoy en diputados. Teníamos la idea de que se podía llegar a tratar sobre tablas un aumento del 8,1% para jubilados. ¿Me contás? Porque parece bastante curioso, ¿no? No, esto pasó ayer, en realidad. Ayer, perdón. Nosotros teníamos más que una expectativa, había oficialmente
convocada una sesión especial por la Unión Cívica Radical, por el bloque de los UCR, que tenía en su temario, algo que ya tiene dictamen, es decir, no requería tratamiento sobre tablas, el FONID, el Fondo de Infraestructura Educativa, de Inversión Educativa, perdón. En ese contexto, con esa oportunidad que brindaba esa sesión especial, se pensaba también trabajar esto. Había cuenta en que, entre otras cosas, además de haber dicho el presidente Milei que va a vetar cuando obtenga la otra media sanción del Senado, si es que esto ocurre, la nueva ley de movilidad previsional que aprobamos en acuerdo, entre otros bloques, con la Unión Cívica Radical, creo que no transcurrió un mes, todavía confirmó esta semana que el bono de los jubilados se sostiene por última vez y al mismo valor, es decir, ha congelado el valor de los 70.000 pesos. Sigue siendo el ajuste brutal sobre las espaldas de los jubilados y, digamos, esto que era una leve recomposición convocada mismo por el radicalismo no tuvo, no llegó a un puerto. Porque el propio radicalismo que convocó a la sesión especial ayer, oficialmente también, por nota dirigida a la presidencia de la Cámara, suspendió la sesión. El único que puede suspender una sesión especial es el que la convoca. Sí. Bueno, esto que parece increíble Sucede. Es la realidad de lo que está pasando en el Congreso con estos espacios, para mí, a veces mal llamados dialoguistas, creo yo que terminan siendo colaboracionistas, que producto de la especulación y del terror que le tienen al presidente Milei y a sus ataques, que entienden que erosionaría su presunta base electoral, se van convirtiendo en un significante vacío, porque no terminan de ser ni una cosa ni la otra, son temerosos de una Argentina que lo que necesita es decisión, coraje. Bueno, están demostrando exactamente lo contrario. Lo que pasa siempre con los tibios. Rogelio, muchas gracias por el tiempo que nos dedicaste y bueno, te dejo ir porque sé que tienes un tema personal que atender, así que estamos al habla en cualquier momento. Bueno, por favor, gracias a ustedes. Un abrazo grande. Un abrazo. Bien, ¿con qué autoridad moral después el Estado argentino, el gobierno, sus funcionarios celebrarán los hipotéticos triunfos argentinos en la participación en los Juegos Olímpicos si están desfinanciando al deporte argentino, ¿no? Hablando una pregunta en voz alta. Con un periodista deportivo que sabe del tema, dice que la expectativa argentina es de 0 medallas a 4 con toda la furia. O sea, y eso que venimos, si querés, con el empujón de otra gestión. O sea, dentro de 4 años es aún peor, porque como explicaba Rogelio, el desarrollo deportivo lleva muchísimo tiempo en una persona. Claro, y eso incluye, por ejemplo, la hipótesis de una medalla importante de oro, de bronce o de plata del seleccionado argentino de fútbol, pero resulta que el seleccionado argentino de fútbol está suficientemente fondeado, es el sub-23 de Javier Mascherano, como para no necesitar de que el Estado lo financie. Sin embargo, hay otra realidad de docenas y docenas de deportistas de élite argentina, sacrificados, que pertenecen a disciplinas amateurs que sí necesitan de la presencia del Estado y no la encuentran en esta rareza en que el presidente viaja como embajador de sí mismo a costa del Estado, después de haber criticado durante años a la casta establecida allí, y la sociedad mira los viajes como si no perteneciera a su propia realidad y a su propio interés. La tarde de la radio es con Carlos Polimeni. AM530. Somos radio. Y en las calles de la ciudad de Buenos Aires, en el móvil 1 de la M530, nuestro compañero Martín Suárez. Martín, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Plaza de Mayo, estamos aquí a metros de la pirámide porque la Asociación de Trabajadoras y Trabajadores del Estado que están nucleados en ATE Capital realizaron un hoyazo popular aquí en esta histórica plaza en defensa de los puestos de trabajo y también las políticas públicas y también repudiando los despidos que hubo en estos últimos días. Se calcula que entre el fin de semana hasta el día de hoy, hasta la fecha, hubo más de 3.000 despidos, Carlos. 3.000 despidos de diferentes estamentos del Estado en total desde que asumió Javier Milei aquí como presidente de la República Argentina, casi 25.000 despidos en todos los ministerios, en los edificios y direcciones descentralizados del gobierno de la nación. Además, están diciendo de que en las próximas horas podría continuar y profundizarse la segunda ola de despidos y por eso están en estado de alerta y movilización. Dicen que los salarios también están paralizados. Hubo una reunión el pasado 1 de julio convocada por el propio gobierno nacional, pero fue a carpeta vacía, sin ningún tipo de ofrecimiento. Es decir, una de esas reuniones en donde el gobierno se sienta a escuchar
cuando en realidad se tendría que sentar a proponer y después de ahí, a partir de ese punto, los sindicatos, los gremios, son los que toman la determinación de qué es lo que hacen. Bueno, paritaria congelada en el mes de julio es lo que están denunciando. Antes de que termine esta actividad, mejor dicho, terminó esta actividad, hará aproximadamente 20-25 minutos y en minutos va a comenzar otra, que es la de varias organizaciones de derechos humanos que van a congregarse aquí en la plaza. También van a estar las madres de Plaza de Mayo, como cada jueves, haciendo su marcha. Hablamos con Paula Donadío, que es delegada de ATE de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, uno de los estamentos más castigados también por los despidos en estos últimos días. Denuncian que hubo más de 80 despidos. La escuchamos. Desde el viernes que este organismo viene sufriendo despidos en diversas áreas, hasta el momento contabilizamos 82 despidos en áreas muy específicas y también muy críticas, como lo son la Dirección Nacional de Sitios y Espacios de Memoria, la Dirección de Políticas Reparatorias, el Archivo Nacional de la Memoria, la CONADI, que es la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, y otras áreas de la Secretaría. Esto en un marco también de un aumento desde marzo de la presencia de Policía Federal, y que hoy culminó en esta mañana con la presencia de agentes de la policía en la puerta de la Secretaría de Derechos Humanos, que se encuentra en el espacio Memoria y Derechos Humanos ex-ESMA, en un espacio de memoria, en la puerta de la Secretaría, con un listado para indicarle a los trabajadores y trabajadoras quiénes podían ingresar y quiénes no. Lo mismo que en el macrismo del 2015 al 2019, la policía haciéndose presente en este caso con un agravante dentro de la Secretaría de Derechos Humanos, ahí en la ex ESMA, impidiéndole el acceso a quienes estaban despedidos, ¿no? Un cuadro realmente lamentable, preocupante, y por eso en este estado de alerta y movilización se encuentran todos los sindicatos nucleados también en ATE Capital. Carlos. Bien, un jueves movidísimo en la Plaza de Mayo, como corresponde a una sociedad que está en graves problemas. Gracias, Carlos, fuerte abrazo. A veces la capacidad de relacionar la creación de un nuevo sentido común de una sociedad con los medios de comunicación es un ejercicio interesante. La primera idea sobre la hipotética privatización de Aerolíneas Argentinas no surgió durante el menemismo que la llevó adelante, sino durante el radicalismo anterior. Recuerdo como si fuera hoy al ministro Rodolfo Terraño presentando en las cámaras legislativas el proyecto del Estado alfonsinista para privatizar aerolíneas, ya que no funcionaba bien y daba pérdidas. Y para eso hacía falta también una campaña mediática que demostrase la ineficiencia de la compañía aérea estatal, que no está ahí solamente por ser eficiente o ineficiente, todos los días hay problemas con aviones en el mundo, sino también como un asunto de soberanía nacional, la soberanía sobre la posibilidad de los vuelos con una empresa propia y no una prestada. Uruguay no tenía durante mucho tiempo una compañía estatal, vendió los pocos aviones que tenía su propia compañía, y cuando Pepe Mujica era presidente, la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, lo llevaba en los viajes, en el avión argentino. Cierta vez que Evo Morales tuvo que ir a China, Bolivia no tenía un avión propio, y Fidel Castro le prestó un avión cubano, que incluso pintó con los colores de la bandera de Bolivia para decirle en un sintético mensaje: mirá, Evo, si vas a negociar con China y ni un avión propio tenés como país, mal negocio vas a hacer. Te presto el avión, lo pintamos e impresioná a los chinos con un avión boliviano. En estos asuntos se van un montón de otros elementos de la soberanía. Hay quien no asocia, y sería bueno asociarlo, al programa de Antonio Gasalla en los años 90, en el sketch de la empleada pública, ineficiente, charlatana, él y compañía, y los que se prestaban al juego, transmitiendo una imagen de que así era el trabajo de los estatales. Estaban al pedo, tomaban mate, chismoseaban, se metían en la vida ajena, no atendían nunca a nadie. Y esa forma de plantear el sentido común tuvo prolegómenos, un sketch de un programa humorístico llamado La Tuerca, en que el trámite era infinito. Era como el trámite del arbolito, siempre faltaba algo, siempre faltaba algo, siempre faltaba algo, y el Estado nunca solucionaba, y momentos posteriores. Y así se crea el gigantesco sentido común que indica que el Estado está infladísimo, que los empleados no sirven para nada y que el mundo de lo privado siempre será más eficiente. Después vienen los que pasan en limpio
y convierten eso que los medios de comunicación transmiten como imagen sin ninguna inocencia en una realidad política que, lejos de solucionar los problemas, los agrava. El que no se dé cuenta, que salga del universo Heidi y vuelva al universo donde pasan las cosas que pasan. Auspician La Tarde con Carlos Polimeni. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floriana. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Y si ustedes están de acuerdo, me doy una vueltita por los mensajes de los oyentes, muy generosos con nosotros, y nosotros no tanto, porque a veces no caben en la lógica de los contenidos del programa todas las comunicaciones con los oyentes. Los legisladores radicales, plantea respecto al Congreso de la Nación Fernando de Quilmes, deberían tenerle más miedo al pueblo que a Milei. Hay que viralizar esto. Nos saluda, muchísimas gracias. Lo que pide viralizar es el apoyo a la Universidad de Madres de Plaza de Mayo. Nos dice un oyente que todo el día trabajando de remisero en Capital Federal escucha la radio, con los consabidos cortes debido a que tengo que llevar pasajeros. Aclara, se llama Luis, nuestro oyente. Quiero agradecer al programa con su columna sobre Miguel Ángel Estrella, que me emocionó hasta lo más profundo. Respeto muchísimo la idea del amor al prójimo. Soy evangelista. Abrazos a todos. Diego desde Corrientes. A nivel medallero, y hablando de los Juegos Olímpicos, la nota de Pablo Jaque recién, la esperanza son los deportes colectivos, que pueden sostenerse colectivamente, y algo en remo, en yachting y en boxeo. El resto de los deportistas argentinos están abandonados a su suerte. Es cierto. Qué fuerte, ¿no? Abandonados a su suerte. Cuanto el deporte es colectivo, tiene más financiación, porque además da más plata. Digamos, el caso del fútbol es el más claro. Pero también está el tema del dobles en tenis, por ejemplo, que son deportes que, es verdad, es individual, pero tiene más posibilidad porque son deportistas que ya tienen un recorrido, ya tienen una ganancia económica por los torneos que participan. El resto, en los que está en solitario, imagínate el que tira, no sé, el salto en largo, el salto en alto, claro, los arqueros, el garrochista, o sea, es mucho más complicado, es mucho más solitario y necesita muchísimo más apoyo. Es tal cual se dice. Y sin embargo, cuando uno de los deportistas argentinos logra un título, el énfasis en las transmisiones, el orgullo legítimo que siente mucha gente, es contrapuesto completamente a la política que este Estado lleva adelante, ¿no? Quiero aclarar que para también momentos tristísimos de la historia argentina, por ejemplo, la dictadura militar, el apoyo a los deportistas siempre fue notorio. Digamos, la carrera completa de Carlos Reutemann en la Fórmula 1, la de Guillermo Vilas en el tema del tenis internacional, en la dictadura militar estuvo financiada por las empresas del Estado. Fíjense si no, los logos en los autos, YPF, por ejemplo, el Automóvil Club Argentino, Aerolíneas Argentinas como sponsors, porque incluso para los militares que eran nacionalistas, la competencia deportiva, la olímpica y también la competencia deportiva internacional ayudaba a la imagen argentina. Y ahora nos encontramos con un gobierno que piensa al revés incluso de aquellos con los que está de acuerdo ideológica y políticamente. Es que es una vidriera. Pensá que, o sea, China, por ejemplo, cuando su desarrollo en los últimos 20 años, que pasó de estar 60 a estar segunda o primera como potencia mundial, tiene constantemente con Estados Unidos, con Rusia, que en este caso participa algunas, algunas disciplinas, otros no, por la guerra vigente. Están todo el tiempo compitiendo a ver quién más tiene, porque también significa ser potencia, llegar con más medallas al final de los Juegos Olímpicos. Y por las sanciones en el caso de Rusia a los deportistas por doping, claro que con una investigación sobre el dopaje que parece que se hace únicamente sobre los deportistas de la ex Unión Soviética y no sobre el resto, que es todo un asunto, ¿no? Para la Unión Soviética, como política de Estado en el marco de la Guerra Fría, el deporte era central, pero para otros países socialistas y para muchos países no socialistas también. ¿Y por qué no debería ser central, no? Ya saben que aquel viejo precepto griego indicaba que cuerpo sano en mens sana, incorpore sano. Por eso a Gimnasia le dicen los mensanas. Buenas tardes a todos. Quería preguntarles si por favor podrían decirme el nombre del artista al que entrevistaron el lunes, el ingeniero egresado del programa de artistas del Ditela. Se llama Adrián Unger, es a Moebius sus redes y está en esa galería en Suipacha al 1100 que
algo de Cecilia Caballos o Ceballos. Bien, está haciendo una exposición. Nosotros charlamos un montón de cosas sobre la relación de arte y ciencia. En este momento en que tanto el arte como la ciencia están en la mira del Estado, aunque pueda parecer increíble, es así, están en la mira, están enfrente de alguien que va a disparar y que va a ejecutar programas que van a desfinanciar o ya desfinanciaron un montón de disciplinas de las que, en general, los argentinos, los premios Nobel de Química, de Física, los que ya ganaron, de Medicina, los grandes artistas, estamos completamente orgullosos. Y sin embargo, si hoy surgiera un chico como Miguel Ángel Estrella o como Daniel Barenboim o como Marta Argerich o un chico como Leluar o un chico como Hussein, no tendría de parte del Estado el apoyo que derivaría en lo que luego fueron todos y cada uno de los otros. Ninguno de los que digo era peronista ni pertenecía al campo de lo nacional y popular, salvo Estrella, los resultados que tuvieron. Tuve la suerte, nos cuenta Adriana de Villa Urquiza, de poder ir a escuchar a Miguel Ángel Estrella en el Tazo. Fue un hecho maravilloso ver cómo movía esas manos sobre el piano, además de escuchar sus palabras y su manera de pensar, cómo iba filtrando entre la música, por ejemplo, cosas como pedir por la libertad de Milagro Sala. Lamentablemente, en esa ocasión hubo voces que le exigían que tocara en silencio, que ellos solo habían ido a ver al gran concertista, no a escucharlo hablar. Evidentemente no sabían quién era Miguel Ángel Estrella. Gracias por recordarlo. Es bueno el ejemplo, ¿no? Porque pasó muchas veces en la carrera de Miguel Ángel Estrella eso, de que había gente, incluso en Francia, ¿no?, que iba a verlo por su capacidad técnica y por la historia de vida, pero después le pedía que no se pronunciara sobre asuntos epocales, ¿no?, condenándolo a un silencio que él nunca creyó que era lo correcto. Quien pasó por esas experiencias sabe el valor que tiene en ese territorio un artista de estas características. Yo tuve la suerte, dice Claudio de la Paternal, de escuchar a Miguel Ángel Estrella hace 5 años en la inauguración de una biblioteca en la unidad básica del barrio, en la Paternal. Así, con un piano eléctrico en la vereda, con la presencia de los vecinos, tocó este grande de la música. Yo no lo olvidaré jamás. Qué orgullo que fuera argentino y compañero. Bueno, qué asunto también, ¿no?, que nosotros lo recordemos, que le dediquemos un espacio a Miguel Ángel Estrella. Hoy era el día de su nacimiento, sería buen día para celebrarlo, solo que también es 4 de julio, que es el Día de la Patria en Estados Unidos. Y entonces una parte de la atención política de los medios de comunicación está puesta en asuntos que no tienen nada que ver con la agenda que debería ser la central. El 9 de julio, por ejemplo, el miércoles que viene, el Estado celebrará la independencia argentina otra vez en la Casa de Tucumán, pero con un acto cuyo código de vestimenta transmitido a los invitados, muchos dijeron que no. A Cristina Fernández de Kirchner la invitaron y dijo, no, muchas gracias. Pablo Moyano fue invitado y dijo, me parece que voy a tener gripe porque va a ser frío, no cuenten conmigo. Axel Kicillof dijo, bueno, cualquier cosa empiecen sin mí. Hay una convocatoria al Poder Judicial, a los sindicatos, a los gobernadores, a figuras claves de la política, pero en la inscripción que figura a la derecha de la invitación en inglés, hablan del dress code, o sea, del código de la vestimenta, que tiene que ser etiqueta elegante o vestimenta negra, ¿no? Poner en inglés en una invitación del Estado argentino la sugerencia para los invitados sobre de qué manera vestirse. Habla un poco de cómo hay cosas en la formación política, social, en la formación cultural de aquellos que hoy gobiernan, que contradicen completamente lo que después sería llamado el ser nacional. Y por si esto fuera poco, el presidente de la Nación, que estaba enojadísimo porque Lali Espósito había tocado en La Rioja con un cachet determinado por el Estado de La Rioja, de acuerdo a sus posibilidades, contrató o hizo contratar para el show de la Independencia, para el del 9 de julio, al grupo Los Palmeras, al que les va a pagar una fortuna, y está en el derecho que quiera, por tocar en el Día de la Independencia su cumbia santafesina. Asuntos que dan vueltas en este universo. Un día como hoy se iba de este mundo el gran Astor Piazzolla, otro que, becado por el Estado argentino tras ganar un concurso nacional de composición, pudo completar su formación en el mundo de la música culta en París con Nadia Boulanger.
Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Noticia que muchos medios de comunicación en el mundo no publican, que es que Wikileaks, una vez liberado Julian Assange de su prisión en Inglaterra y ya en Australia, ha abierto todos sus archivos y están online. Es decir, que se pueden buscar los archivos que terminaron con el escándalo informático y periodístico más grande de la historia, desde los correos de Hillary Clinton hasta el tiroteo en Las Vegas, todos los informes reservados de la inteligencia de Estados Unidos y de sus diplomacias, incluyendo la carta de Steve Jobs sobre el HIV, la política estadounidense en Afganistán, en Siria, en Irán, los agentes de la CIA arrestados por violación, la pandemia y la Organización Mundial de la Salud. Estarán también las relaciones de los políticos argentinos con la embajada y el reporte rumbo a los Estados Unidos a disposición de aquellos que quieran leerlo. En principio estarán en inglés y seguramente habrá forma de traducir a cada idioma posible. No es un tema menor, sino un tema mayúsculo, y la mayoría de los medios de comunicación no van a hablar de eso, no se habla. Marina Glesser ahora. Bueno, Carlos, como te había dicho al comienzo del programa, tenemos una invitada especial en este 4 de julio. Ella es Carolina Fernández, acaba de publicar su novela Puta Madre. La presentamos con todas las multifunciones que tiene. Es actriz, periodista, productora, escritora y también madre. Y creció en Carmen de Patagones, y sobre esa experiencia de vida que es la maternidad que la subsumió, digamos, a escribir este relato crudo, duro y singular, nos va a estar comentando en esta tarde. Hola, Carolina Fernández, Marina Glesser, Carlos Polimeni y Pablo Hacker desde la M530, la radio de Madres Somos Radio. ¿Cómo andás? Muy bien, hola Marina, hola Carlos, hola Pablo, un gusto charlar con ustedes. Igualmente. Bien, movilizada Marina con la presentación de la novela y con lo que está sucediendo, ¿no? Cuántas madres estamos atravesadas, totalizadas con la maternidad, ya sea por dejar de hacer cosas o por la culpa que conlleva cuando la cosa no sale tan bien, ¿no? Bueno, me imagino que esa culpa o que las cosas no salen tan bien es a donde se dirige esta novela que estás publicando en este mes del 2024. Hablas de esta experiencia que es una novela de género de autoficción. Comentame qué te llevó a escribir y qué ese juicio, digamos, que tenemos las mujeres por si somos buenas o malas madres de acuerdo a el comportamiento del hijo que parimos. Bueno, es un montón y es eso exactamente lo que estás diciendo. Me lleva a escribir la novela la necesidad de abrirme el cuerpo y abrir el alma y darnos la posibilidad de
de repensarnos como madres, más allá de cómo sea la historia personal de cada hijo, ¿no? De los hijos que parimos. Hay una mirada externa muy poderosa y muy dañina en algunos casos, pero también hay una mirada interna propia, que es la que nos hace pelota, que es esto, no alcancé los objetivos alcanzados, ¿viste? Cuando el no alcanzó de la escuela está en esto también. Y eso me parece que me llevó, es una provocación, pero también es la posibilidad de reflexionar, de abrazarnos, de contarnos que a muchas nos pasa lo mismo y que muchas vivimos y convivimos día y noche con todo esto. Entonces, el relato es descarnado, es muy cruel, es un relato a dos voces, donde está la voz de la madre y la voz del hijo, y el hijo hace mierda a la madre, o sea, la mirada de ese hijo es una mirada devastadora y es una mirada amorosa, igual que la de la madre, que por momentos fantasea con que la cosa va a andar bien y por momentos quiere que se termine todo, y a veces en esa fantasía y en esa necesidad de descansar quiere matar o morir. Está lo tanático muy atravesado también por la novela. Bueno, todos puntos intrínsecos que se juntan en el deseo de tener un hijo, ¿no? En el deseo, ¿no? De tener un hijo. Creo que ahí es un punto de partida para entender un poco esta relación, como vos bien llamás, tanática, que es de vida o muerte, ¿no? Porque las mujeres cuando damos a luz estamos a punto, bueno, o por lo menos esta es la experiencia, estamos tenemos la posibilidad de morir, ¿no? Total. Entonces, qué fuerte, sí. Bueno, dejamos la vida, o sea, alguien cuando está pariendo está dejando la vida, ¿no? Hay creo que no me viene nada más a la cabeza que eso, ¿no? Y bueno, escribís este libro y decís abrir y poner en evidencia esta dificultad de maternar a veces cuando un hijo no es lo suficientemente o deseado o no es lo suficientemente bueno, o una madre no es lo suficientemente deseada o no es lo suficientemente buena. Totalmente, porque además lo que se te juega y que está muy presente en la novela es esto que hice yo. ¿Impactó directamente en la vida de mi hijo? Digo, se habla mucho de consumo. Hay una mirada muy desprejuiciada y sin bajar ningún tipo de línea o de juzgamiento en relación a los personajes de la novela, que sí parten de una historia real. Yo soy mamá de un hijo y de una hija. Mi hijo estuvo internado por adicciones y hoy está preso. Y esa es como la parte real. Hay una internación, hay un allanamiento, hay situaciones muy concretas en la novela, pero a partir de ahí se construye una ficción con un arco dramático necesario, con un final de una historia que se sigue escribiendo todos los días. Claro. Pero que también me permití hablar sin prejuicios de todo, de la cárcel, porque es un escenario que yo imagino, en el que no estoy. Un poco estás, ¿no? Está tu hijo, o sea. Sí, claro, pero digo, lo que hago es también corrernos de todos los estigmas que tenemos, ¿no? Con relación a un pibe preso, en relación a la internación, que siempre parece que es el salvavidas posible y a veces es un desastre, en relación a la madre y el consumo de la madre. En un momento en la novela el hijo le pregunta cuando están yendo a un tratamiento ambulatorio: mami, ¿vos tomaste merca alguna vez? Y la madre se toca la teta izquierda y dice para adentro: si mi hijo sale de esta no tomo nunca más. Como esta cosa de responsabilizarnos de todo y como que cada acción de la madre impactaría directamente en la vida de ese hijo, ¿no? Si tu hijo se saca un 10 y le va bien y estudia una carrera tradicional y forma una familia tradicional, entonces decís: ay, che, qué buena madre fuiste, ¿no? Ahora, si tu hijo termina preso, claro, pero medio que hay un recorte social de esto. ¿No? Es un yunque tremendo, es un yunque, es un peso terrible, pero por suerte Carolina Fernández no es tan lineal, no es, ojalá fuese tan lineal, sería poner las miguitas como Hansel y Gretel y volver a casa si te perdés. No, entiendo esto, que está bueno como herramienta este libro para la cantidad infinita o masiva o mucha gente que tiene hijos de problemáticas parecidas o similares, o mismo esas personas que están en un consumo problemático
traumático y que eso genera causas y efectos indeseados también, ¿no? Digo, porque tener un hijo preso hoy por hoy también es una responsabilidad que me imagino que en el día a día te debe pesar, no solo por la condena social, sino por la cotidianidad, ¿no? Es como... Sí, la condena, medio que la novela se ríe mucho de la condena social. Y sí, eso está bueno, ¿no? Ironiza con eso porque la verdad es que es una pelotudez comparado del dolor de un hijo. Digo, tu hijo está sufriendo, no sabes cómo está. O tu hijo, tu hija, lo digo en general, ¿no? Cuando nuestros hijos, nuestras hijas están sufriendo, nada te importa más. Claro, no, nada te tajea más. No, pero viste que hay un parteaguas en este sentido, es el que empatiza con vos y dice, Carolina Fernández escribe una novela que se llama Puta Madre, en donde tiene uno de sus hijos, de los dos que tiene uno, es adicto, está preso, está después del tratamiento, eso la inculpabiliza irremediablemente porque es la madre y tiene la responsabilidad sobre el chico, porque es muy joven tu hijo, ¿no? ¿Cuántos años tiene? Sí. Tiene 22. Pero es muy joven. Entonces, digo, en ese sentido, también está la persona que empatiza con vos, con tu dolor, con la complejidad de la vida que puede tener para tu chico haber sido adicto y ahora estar preso. Y está también el que hizo, porque está preso. Ah, por drogadicto, claro, ¿no? O sea, claro. Totalmente. Pero además, la novela intenta correr todo el tiempo, más allá de esto que vos decís, que, bueno, tiene que ver con mi historia personal, intenta, y cuando la leas por ahí, después seguramente lo vamos a charlar con un vino en el medio para que me cuentes qué te pasó, pero sí, me parece que intenta hacer una novela muy ficcionada y la construcción de personajes por momentos se alejan mucho de esta madre que soy y de ese hijo que es. Entonces, hay un trabajo que fue muy disfrutado, muy placentero, que es, bueno, construir personajes y construir escenarios y construir un entorno tan deforme como esa madre y como ese hijo, y construir alegría y construir vínculos sexoafectivos y construir todo desde un lugar de que no se juzga, esto es así y esto nos pasa a todas, a todos en algún momento de la vida. Y me parece que eso es lo interesante, ¿no? Terminar la novela aliviado, ¿no? Angustiada, pero aliviada. Bueno, para eso están los libros y para eso está poder escribir y poder leer. Está bueno lo que te sucede, esto de liviandad o descargar un poco en este material, aunque sea ficcional en muchos momentos del relato que elegís convocar desde un punto de partida personal. Y me imagino que hace rapport o que hace una transferencia o que uno se puede proyectar también en esos dramas de la vida que son mucho más comunes, como bien decís, que lo que pensamos y que lo lindo de poder compartirlo también es poder empatizar y empezar a armar estas redes para poder entender que la experiencia que vive otro te puede ser la llave para empezar a ahorgar determinadas salidas. Acá Pablo te quiere hacer una pregunta, yo después otra. No, Carolina, me interesa además, todavía no leí el libro, pero me está interesando muchísimo lo que contás. ¿Cómo analizás el rol de los padres? Digamos, ¿ha cambiado con el tiempo? En el sentido de, decís, siempre queda la responsabilidad del peso, de todo lo bien que haga el hijo o la hija o el hije, o todo lo mal en la madre. ¿Pensás que un poquito se evolucionó en una mirada un poco más holística del tema? Es decir, se cría no solo uno, sino dos, o bueno, familias de todo tipo. ¿O dónde está el padre del chico? ¿Dónde está? Sí, a mí nunca me preguntaron dónde estaba el padre, ¿eh? Ah, te estoy preguntando, ¿y no tiene padre ese chico? A mí no me lo preguntaron. Puta madre, viejo. No, pero la puta era yo, no el padre. Claro, obvio, si sos linda y te gusta disfrutar, sos puta. Claro, la puta era yo, no el padre. Pero más allá de la historia personal, lo que vos me decís, Pablo, me parece que... No, y además yo me llevo bien con el padre de mi hijo, digo, y lo corro de la novela, porque también construí personajes monstruosos, digo, van a venir todos mis parientes a buscarme después. Pero... En la presentación del libro estaba mi mamá y le agradecí que no me haya ahorcado en estos días, después de leer la novela. Pero con respecto a la maternidad, a la paternidad, yo creo que todavía nos falta un montón. Seguimos siendo un montón de madres que maternamos solas y que la responsabilidad sigue siendo solo nuestra. En el chat de la escuela seguimos siendo mayorías mamás, al médico seguimos yendo las madres. Somos muchas, repito, que el padre de mi hija no existe y mejor que no exista, pero... en
general hay muchas madres hoy luchando por una cuota alimentaria inexistente o que quedó muy atrás. Sigue pasando mucho y en esa línea la responsabilidad sigue siendo nuestra, lamentablemente. Lo que sí me parece que nos estamos permitiendo y que es un trabajo que lo estamos haciendo medio a los codazos y que el costo lo pagamos con el cuerpo y con las emociones y con ansiedad y con angustia, es que nos estamos permitiendo decir, che, ¿sabes qué? Yo también quiero ser feliz. Yo no quiero inhabilitar mi felicidad o mi recorte de mujer deseada, deseante. Yo también quiero salir y mamarme, o yo también tengo estos quilombos de consumo y esto no impacta en mi hijo y mi recorrido es mío y el de mis hijos es otro. No sé, me parece que estamos intentando al menos sacando fuerza y coraje de donde sea, de decir, che, yo soy esto, soy esta mujer rota también, que ama a más no poder a ese hijo, a esa hija, que hace lo mejor que puede y a veces sale bien y a veces duele más. Hay maternidades más dolorosas que otras, hay maternidades que son un remanso, pero yo no sé si tiene que ver con esta estructura que nos enseñaron a vivir adentro de esas estructuras, porque también vemos mucha hipocresía ahí, ¿no? ¿Cuánto laburo que hiciste sobre vos misma, ¿no? Para poder llegar hasta aquí. Sí, no me quedó otra, porque si no me tiraba bajo el tren. Lo estoy viendo pasar al tren y digo, bueno. Sí, un día dijiste en una entrevista que no te suicidaste en su momento, pero hablando de la vida real, no de la ficción de la novela, porque tuviste otra hija. Sí, muchas veces pensé. Yo tuve muy tanático, muy presente lo tanático, muy a mano todo el tiempo, pero porque es muy doloroso cuando empezás ese camino de ver que no estás pudiendo, que no te está saliendo bien o que no estás pudiendo, que todo lo que implementás termina siendo en vano, como que no alcanza. Entonces la desesperación te lleva a pensar, digo, bueno, ya está, no quiero vivir más. No, pero Carolina, acabás de escribir un libro que se llama Puta Madre, que editaste este año, que es espectacular, que puede ser novela, después puede ser película, puede tener 1000 aristas, podés salvar un montón de vidas, o sea que esto se convirtió, o el gran proceso de transformación de la que eras, de la madre de ese que fuiste cuando lo pariste, de la madre de esta que sos de esta nena, hoy por hoy puede ir hacia adelante abriendo puertas para otros que están en ese mood, o que están en ese pensamiento, porque sí, y además lo que me pasa con esto que decís es que el valor agregado y de lo que yo me siento muy orgullosa es poder haber hecho un proceso artístico, un proceso creativo. Javi Van de Kouter, que es el padrino de mi hijo cuando estaba escribiendo, que él es director de cine y guionista, me dice, bueno, a ver, pensemos, porque yo estaba con muchas dudas. Me dice, ¿en qué góndola querés que esté tu libro? Yo le digo, no, yo quiero que esté con las novelas de ficción. Yo quiero que esto sea una obra de arte, re pretenciosa lo mío, pero yo quiero eso. Y realmente creo que va por el lado de un proceso creativo tan interesante que logro despegarme o al menos borrar bastante los bordes de mi realidad con esta ficción que construí. Entonces eso también me genera como mucha satisfacción y ganas de seguir escribiendo y pensando que si yo me desdibujo, yo Carolina me desdibujo de ese personaje de madre, también va a servir mucho más para todas las madres que lo van a leer. Yo estoy dando un taller en un comedor de Zabaleta, un taller de escritura, y ayer las chicas fueron a la presentación y tuvimos el encuentro el martes y estábamos hablando del libro y de lo que nos pasaba, y de repente le pregunté, chicas, levantemos la mano las que tuvimos situaciones de consumo con nuestros hijos o nosotras. Levantamos todas la mano. Bueno, todas. Viste que estás mucho menos sola de lo que pensás. O sea, o sos claro. O hay muchas Carolinas y muchos hijos como los de Carolina por la sociedad argentina, y además del pueblo donde venís, de Carmen de Patagones, me imagino que también. Sí, pero además somos todas nos identificamos con algún pedacito de esa puta Claro. madre, y todos nos identificamos con esos hijos que también es devastador ver una madre que se desarma para hacer las cosas bien y las hace como el culo, pero lo hace con un amor enorme y tenés un montón de cosas para reprocharle, pero a la vez que se está desarmando de amor, y es lo que nos pasa a todas. Recién cuando mencionaste que le agradeciste a tu madre no haberte ahorcado después de leer la novela,
recordé una escena de una película de Woody Allen. No vamos a ver más películas de Woody Allen, pero cuando íbamos en 1997 en Desconstruyendo a Harry, cuenta una historia bastante personal de alguien que ha utilizado todos los seres humanos que tiene cerca, a su psicoanalista, a su exmujer, sus padres, para construir un universo de ficción, y un día todos esos personajes vienen a reclamarle: che, no cuentes mi vida más en tus ficciones. Claro. Inventá cosas, pero no te bases en nosotros. Sí, es que es un poco así. Igual yo creo que todos los que escribimos, todo lo que vamos creando tiene mucho nuestro y de los personajes que tenemos alrededor. Pero sí, es verdad que los personajes que construí en Puta Madre son tan monstruosos como ella, aunque la que peor sale parada es la madre, porque esa era la idea. Era che, esta madre es esto, y aún así la amás. La amás y llorás con ella y te reís con ella y disfrutás cuando se va con un chabón y la pasa bien. Bueno, esa es un poco la idea, ¿no? Querernos y amarnos y abrazarnos y estar juntos, juntas, juntes, así de rotos como estamos todos. Carolina, te queremos agradecer mucho este momento de apertura y de charla sobre Puta Madre, tu novela del 2024. Qué bueno que hayas podido escribir esta novela y que hayas podido dejar ahí plasmado esta experiencia, que sin duda debe ser también un gran recurso o herramienta para muchos que puedan identificarse con lo que contás. Así que te quiero agradecer, te quiero mandar un beso y nos estamos viendo para tomar ese vino. Dale, yo te quiero agradecer a vos, Marina, a los chicos, por supuesto, pero porque yo me acuerdo que cuando interné a mi hijo de la vida real, no el personaje, vos estuviste muy cerca. Somos red y eso sigue estando. Te mando un beso enorme. Otro gigante para vos. Gracias, Caro. Beso enorme. Chau. Bien, qué bueno y qué sanador poder hablar de estas cosas. En un ratito, cuando volvamos de la tanda, le contamos a todos el bolonqui de Estados Unidos. El New York Times, el diario más influyente del mundo, publicó hoy una nota que básicamente decía que Biden estaría analizando bajarse de la candidatura presidencial, y la Casa Blanca le respondió con que eso no es cierto. De todas maneras, son especulaciones que dan vuelta al mundo después del otro debate presidencial, del primer debate presidencial entre ambos. ¿Qué dice? Dígame, Pablo. No, The Economist fue, perdón. La etapa también el New York Times dijo en sus varias editoriales que no le daba, digamos, el tranco para llegar, pero The Economist publicó una etapa muy fuerte y la Casa Blanca respondió. Sí. Exactamente. Hay un montón de elementos ahí dando vueltas, porque la posibilidad teórica de que el actual presidente de Estados Unidos, en función de que su salud no parece la adecuada para seguir gobernando hasta los 86 años, si gana las elecciones, no parece auspiciar que pueda ser reelecto, y Donald Trump se está autoconsiderando el presidente que va a ser elegido. Falta un debate y faltan meses todavía, y eso tiene un impacto muy grande, no solo sobre el país del norte, que hoy está celebrando el día de su independencia, el 4 de julio, sino más vale sobre el mundo, que mira siempre al gendarme de este planeta, al estado vigente en el imperio capitalista construido desde la caída de la Unión Soviética, con preocupación. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Y en un ratito nomás, la AM530 transmitirá, como lo hace todos los jueves, la marcha número 2412 de Madres de Plaza de Mayo en este 4 de julio. Demetrio Iramaín, Daniel Catalano y Carmen Arias harán uso de la palabra. Durante toda la jornada, la plaza ha sido el epicentro de movilizaciones de empleados estatales, de organismos de derechos humanos, y la jornada remata, como es natural y ocurre desde siempre, con la marcha de madres a partir de las 16. Mientras tanto, en la antesala de eso, vemos el asunto de, en el Día de la Independencia de Estados Unidos, que es un feriado importante allí, un día de conmemoración y de celebración, el debate público pasa sobre la posibilidad de que el presidente Joe Biden se baje del intento de reelección. Estamos viendo en el streaming de la radio, lo compartimos, y si no se los describimos a los que escuchan la radio, la tapa de la influyente revista The Economist. ¿Qué dice la tapa de The Economist? No hay chance de gobernar un país. Run a country sería llevar las riendas del país. Bien, y lo que se ve es un atril que sería en realidad un andador. Un andador para un lisiado que no puede caminar por sí mismo, en una obvia alusión al estado de salud de Biden. Claro, ¿no? con el escudo de la oficina presidencial. Es fuerte la síntesis, dramática si se quiere, hay quien puede considerarla irrespetuosa como tal, pero recuerden que el presidente, la que pasó por cámaras es Marina Glesser, que el presidente Biden no pareció estar en todo el dominio de su propio cuerpo ni de su propia verba en el primer debate organizado por un medio de comunicaciones, de verdad. Incluso con su rival, ¿no? Lo reconoció de alguna forma diciendo que iba a someterse a estudios clínicos después de ese debate. O sea, ellos mismos, e incluso al interior del Partido Demócrata, estaban diciendo, no está tan bien. Es que hace años que en la gerontocracia que hoy gobierna Estados Unidos hay un asunto que incluye a la esposa de Joe Biden, que es su consejera y también muchas veces su representante, en reuniones de gabinete discutiendo, bueno, ¿qué acelga con esto? Si se corre, gobierna Trump de una. Y si se presenta, parece no tener posibilidades de ganar, en función de que una sociedad también mira, sin decirlo en voz alta, ¿no?, el estado de salud del presidente. Digamos, Perón, por darles un ejemplo, era otra era, pero fue reelecto presidente a los 74 y había desde el principio una preocupación por el estado de salud. Horacio Berbisky, en su columna de este domingo en El Cohete de la Luna, evaluando las posibilidades teóricas de Cristina Fernández de Kirchner de volver a eso, aludió a su edad. Sí, pero ¿por qué dijo poco sensato? Poco sensato porque para cualquier gobernante, bueno, Cristina más de una vez dijo, yo me voy a cuidar a mis nietos, o sea, agarren ustedes la lapicera y el bastón de mariscal, porque alguien que se considera al fin de su periodo presidencial, sería el hipotético caso de que Cristina alguna vez volviese a ser candidata con una edad determinada, piensa, yo ya no estoy para estos trotes, para estas lides, no quiero, sencillamente. Pero podría ser cual legisladora, ¿por qué debería irse a cuidar a los nietos una mente presidenta brillante? Hablamos de la presidencia de la nación, ¿no? Cualquier otro cargo es diferente, pero también está la voluntad del individuo. O sea, Biden llegó hasta
hasta acá, hasta los 81 presidente, y si fuera reelecto llegaría hasta los 85, 86. Y entra otra mujer fuerte en el juego de la política estadounidense, que es Kamala Harris, que es la vicepresidenta, que podría llegar a asumir si es que Biden se retira, y podría ser la candidata. El problema es que los deja al Partido Demócrata muy flojos de cara a un Trump que parece ir a toda velocidad hacia la presidencia, su segunda presidencia. Recordemos que Donald Trump ha sido considerado culpable en un juicio, o sea, juzgado, es culpable, ha sido juzgado en público, y que eso, para la estrategia de los demócratas, era central, la condena por el uso de prostitutas y el pago de sobornos mientras su mujer estaba embarazada, por otra parte, para ocultar esos hechos más adelante. Y sin embargo, una parte del establishment estadounidense no le ha mellado el ánimo de impulsar la candidatura de Trump, que haya sido condenado por una política prostibularia y al mismo tiempo difamatoria de la persona con la que mantenía sexo pago, y un minué de abogados en derredor intentando sobornar personas para que el caso no se conociera. O sea, lejos de hacer un asunto que espanta a los sponsors económicos de Trump y a una parte de sus votantes, no ha hecho demasiado efecto la condena judicial al presidente de Estados Unidos. Me impacta mucho esto que contás, y realmente es sorprendente, pero también me impacta cuánto se ha filtrado el cogobierno del Fondo Monetario Internacional desde el 22 hasta esta parte, que Estados Unidos tiene una predominancia en nuestro cotidiano tan fuerte como que la fiesta de la embajada el otro día de Mark Steinley sobre antenoche sobre el cumpleaños, quienes han ido, el Einstein, el padrino de Milei, estaba ahí, de cómo Estados Unidos ya penetra en lo más profundo de nuestra sociedad, que es el titulares, que nos importa mucho su año electoral, y antes, en otros gobiernos, tanto no nos interesaba qué carajo les pasaba a los estadounidenses, ¿no? Es más, muchas cosas que pasaron, incluso el destino de la vida del propio canciller Timerman, estuvieron relacionadas con un famoso affair, cuando el canciller argentino, por orden del gobierno argentino, ordenó a Estados Unidos mostrar el cargamento que traía dentro de un avión, y eso originó un conflicto que terminó con la imposibilidad de que Timerman saliera de la Argentina para ser atendido del cáncer que se lo devoraba, porque había sido considerado persona no grata y pro-iraní por Estados Unidos, solamente por haber ordenado: che, ustedes como cualquiera, si traen una valija diplomática, tienen que mostrar lo que tienen adentro del avión. Lío, ¿no? Todo eso, qué lío todo lo de Timerman, ¿eh? Sí, es horrible. Pero además, la forma en que esto impacta, porque hablamos de Estados Unidos no porque queremos mirar para afuera, sino porque tiene una implicancia directa con lo que estaba sucediendo en la Argentina. Milei está buscando fondos desesperadamente, Caputo, o sea, porque en realidad Milei está de viaje todo el tiempo, buscando fondos de todas maneras, y el triunfo de Trump, posible triunfo de Trump, le abre una puerta un poco más amable con el FMI. No directamente, porque el FMI no responde 100%, tiene sus propios leyes internas, aprobaciones, hacen política, pero claramente el gobierno ve en el triunfo de Trump un posible aliado para el salvataje económico, que es la única forma de conseguir los dólares que están faltando en este momento. Bien, hablando de los dólares que están faltando, de la realidad política internacional, de la desclasificación de los archivos de la inteligencia estadounidense que valieron la persecución y la fortaleza que debió necesitar Julian Assange para estar 8 años encerrado, su liberación, etcétera, etcétera. Roger Waters acaba de decir que él va a financiar, si Julian Assange está de acuerdo, el nuevo proceso de Wikileaks, que la apertura de todos los archivos al mundo para que el mundo conozca qué hace Estados Unidos, encontró en el líder de Pink Floyd un financiamiento. Después de todo, hace mucho tiempo, hace más de 50 años, que Roger Waters sostiene que el problema aquí es el dinero siempre. Bueno, lo dijo un filósofo nacido en Alemania y exiliado en la Inglaterra en que nació Waters en el siglo XIX, ¿no? Si queremos entender el mundo, tenemos que entender el capitalismo y la economía. De hecho, Mauricio Macri se lo hizo saber ayer al presidente Milei. ¿Vieron la tapa, la portada de Página 12? Dame la mía. Dame la platita que me corresponde a mí. Al gobierno de mi primo en la capital federal es más o menos lo mismo. Waters dijo: yo cruzo los dedos por Julian Assange. Lo primero que quiero es que pueda ver a sus hijos
que esté presente mientras ellos crecen, que ellos puedan hablar con su padre, pero después, si él quiere retomar Wikileaks como una publicación universal, yo pongo la plata. Le preguntaron, ¿y por qué no pones la plata para que se reúna otra vez Pink Floyd? No, Pink Floyd no me interesa más. Se trata del hombre que escribió nada más y nada menos que El lado oscuro de la luna y The Wall. Y que no sé si recuerdan, cuando vino a la Argentina tuvo muchos problemas para encontrar alojamiento en hoteles, porque un poder que no se ve, pero que está presente, le reprochaba haber hablado a favor de Gaza y de la lucha del pueblo palestino. Y entonces lo acusaban de ser antisemita cuando en rigor es antisionista. ¿Y qué relación tiene el sionismo, el Estado de Israel, los servicios de inteligencia estadounidenses con la hotelería en Buenos Aires? ¿Se lo preguntaron alguna vez? Bueno, si no se lo preguntaron alguna vez, pregúntenselo, porque Roger Waters por poco tuvo que irse a dormir al país de al lado. A veces vemos unas cosas, ¿no? Las llamamos noticias. Y muchas veces son impactantes y otras cosas dolorosas. El asunto es que eso está a disposición de cualquiera, con un teléfono, con una computadora, con un aparato de televisión, con un diario impreso. El asunto, como siempre, es qué hay detrás de las noticias. Caen bombas, el mundo se conmueve, mueren chicos, otros morirán de hambre. Suenan sirenas, el orden se altera. Y hay quienes creen que nos acostumbramos demasiado a la libertad. En la Argentina y en muchos otros lugares del mundo, todos vivimos bajo un gigantesco aparato de control. Nuestra libertad es condicional. Y entonces aquellos que han peleado toda la vida, muchas veces en condiciones muy poco favorables para sus causas, merecen el respeto eterno. Nosotros nos despedimos, Marina, nos vemos mañana. Nos vemos mañana a la tarde y a la noche, porque van a venir al estreno, compañeros. A las 20 en el Gomón estaremos, sí, ¿no? Pero sí. Y dejamos el espacio libre para que Madres de Plaza de Mayo, dando el ejemplo de siempre, empiece su marcha.